Buenas tardes, mi nombre es Kelly Miquilena y en esta oportunidad vamos a hablar sobre fusión, disolución, liquidación de las sociedades mercantiles y establecer los tipos de sociedades mercantiles según el Código de Comercio venezolano. La fusión es un negocio jurídico compuesto y el Código exige en primer término acuerdo de las sociedades en la que se decida la fusión. Tales acuerdos deben ser tomados con la mayoría necesaria para la modificación del contrato social. Estos acuerdos deben ser presentados ante un registro mercantil para su registro y publicación, acompañado de los balances de las sociedades. Esta fusión debe realizarse de dos maneras diferentes: por la incorporación de una o más sociedades en una sociedad existente o por una nueva sociedad. Cabe destacar que la fusión no tendrá efecto sino después de haber transcurrido 3 meses desde la publicación de los acuerdos. Disolución y liquidación. Entendemos por disolución concluir o terminar algo. La disolución de la sociedad no implica su terminación en el sentido de extinción, ya que la sociedad disuelta debe ser liquidada y solamente después de haberse realizado la liquidación podrá hablarse de una extinción como tal. En otro término, la disolución de la sociedad significa únicamente que ésta entra en la última fase de su existencia, de la liquidación como tal. Ahora bien, la liquidación de la sociedad se hace por intermedio de los liquidadores que representan incluso la sociedad disuelta en juicio. Es importante recalcar que las sociedades por acciones en nombramiento de los liquidadores se hará por asamblea que resuelva la liquidación y representan el estado de liquidación cuando los socios lo exijan y rendirán al fin la liquidación y la cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de sociedades. Tenemos sociedades en nombre colectivo, colectivo comandita, simple comandita por acciones, sociedades por responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Las sociedades de nombre colectivo, estas obligaciones están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios. Esta sociedad debe registrarse en el registro mercantil o tribunal de comercio de la jurisdicción. Esta responsabilidad de los socios es limitada y solidaria, es decir, los acreedores de la sociedad no pueden ejercer acción personal contra los socios sin haberlo hecho contra la sociedad. Como obligación principal de los socios es hacer su aportación y estos aportes pueden consistir en dinero, en especie o en la propia industria. Sociedad en comandita. En esta clase de sociedad las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o más socios, llamados socios solidarios, y por la responsabilidad limitada de una suma determinada de uno o más socios. La sociedad en comandita se constituye en la misma manera que la sociedad en nombre colectivo. La razón social de la sociedad debe contener un nombre de uno al menos de los socios o responsables. Ahora hablamos de la sociedad anónima, que es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por un monto de la acción. Su constitución se realiza bajo una forma simultánea por realizarse todos los actos necesarios para la constitución conjuntamente y los interesados deben suscribir la totalidad del capital social. Ahora vamos a hablar sobre la sociedad de responsabilidad limitada. La compañía de responsabilidad limitada en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables.